La inteligencia emocional en los niños. Dice Begoña Ibarrola que las personas con inteligencia emocional son más felices, tienen mejor salud y un mejor nivel de bienestar. Es interesante, yo creo que a esto nos apuntamos todos. Pero también dice Begoña que aprender a ser emocionalmente inteligentes es una asignatura pendiente que la escuela y los padres del siglo XXI no tienen más remedio que asumir como tarea fundamental y urgente. Begoña Ibarrola es licenciada en Psicología, ha trabajado con niños y adolescentes con problemas de conducta y discapacidad psíquica, ha sido terapeuta infantil durante 15 años, donde comenzó a escribir cuentos que ayudaran a los niños a conocerse mejor. Cuentos para sentir, cuentos para el adiós, cuentos para educar niños felices, cuentos para descubrir inteligencias, cuentos para aprender a convivir, cuentos para genios. Luego pueden llevarse este folleto con todos los libros, el código de publicaciones de Begoña Ibarrola. Dicen quienes han leído los libros de Begoña, son cuentos actuales que trabajan estupendamente las emociones y que sirven de manera magistral para que los padres y los hijos se comuniquen. Me ayuda a hablar con mi hijo, a él le ayuda a conocer y reconocer sus sentimientos e ir perdiendo el pudor ante ellos. Cuando a veces nos cuesta que nuestros hijos interioricen sentimientos, aparece Begoña Ibarrola y nos echa una mano. Una vez le preguntaron en una entrevista qué pretendía conseguir con sus cuentos. Su respuesta fue: yo quiero cambiar el mundo a través de los cuentos. Quiero que cada persona cambie su corazón al leerlo, que sientan la belleza y la importancia de sentir. No quiero olvidar su aportación a la musicoterapia, profesión en la que es pionera en España. Vamos con el título de la ponencia de Begoña Ibarrola esta tarde en Sevilla, que tiene seguro muy buena letra y muy buena música. El desarrollo de la inteligencia emocional en los niños. ¿Qué es la inteligencia emocional? Desde luego es un concepto relativamente nuevo. Ahora Begoña nos lo va a explicar, pero ojo, porque según la inteligencia emocional es responsable por lo menos del 80% del éxito en nuestras vidas, además de ser un factor de prevención de muchos de los problemas que hoy afectan a un gran número de adolescentes. La depresión, el consumo de drogas, de adolescentes y jóvenes. Depresión, consumo de drogas, dependencia emocional, violencia o maltrato. Para conocer un poco más a Begoña, quiero leerles esto que he encontrado en su página web. El pequeño espacio del corazón es tan grande como el universo. Allí están el cielo y la tierra, y el sol, la luna y las estrellas, el fuego y el rayo y el viento están allí. Y todo lo que es y lo que no es. Es Begoña Ibarrola. Muchas gracias. Bueno, gracias a las dos fundaciones por invitarme a compartir con todos vosotros esta tarde, y gracias a las personas que habéis dedicado pues una tarde de momento soleada y agradable para estar aquí y compartir un tema que a mí personalmente me resulta emocionante, interesante, y que espero que todas las personas, cuando termine esta jornada, pues os haya aportado algo. A veces no es tanto lo que aporta alguien en una conferencia, sino que te demuestran que lo que estás haciendo lo estás haciendo bien, o te dan algunas pistas donde puedes mejorar, o simplemente se genera un espacio para reflexionar en qué podemos mejorar la educación, tanto de nuestros hijos, hijas, como de nuestros alumnos. Y a mí me gusta empezar por dos frases, porque cuando hablamos de inteligencia tenemos que entender que el concepto de inteligencia ha cambiado muchísimo, afortunadamente. Dice Einstein que todos somos ignorantes, solo que en temas distintos. ¿Estáis de acuerdo? Yo creo que, por lo menos en mi época, y yo soy ya bastante mayor, nuestros profesores, nuestros padres, cuando éramos pequeños, tenían como un especial interés en marcarnos las limitaciones, lo que hacíamos mal, en corregir. Incluso alguna persona de aquella época, yo me acuerdo que decía, es que educar es corregir. Hoy ya sabemos que no. Pero sí que es cierto que nuestras limitaciones quedaban muy marcadas, lo que no hacíamos bien, lo que se nos daba mal. Sin embargo, viene Howard Gardner y dice esta frase que es la otra cara de la moneda, pero que están las dos juntas, las dos juntitas, y no podemos decir estoy de acuerdo con una sin estar de acuerdo con otra. Y Gardner dice, todos somos inteligentes, solo que en distintos ámbitos. ¿Qué sucede? Que cuando a Gardner le dan el premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales en el año 2011,
él demuestra algo que hasta entonces no se había demostrado, un concepto de inteligencia totalmente trasnochado. Nos decía que la inteligencia era algo cognitivo, se medía a través de un test de lápiz y papel, el resultado era CI igual a, cociente intelectual, un número. Y según ese número te catalogaban en superdotado, inteligencia superior a la media, normal, inferior. Bueno, a mí me pasaron el primer test de inteligencia y yo di deficiente moderada. Bueno, lo tengo que decir y lo reconozco sin ningún pudor. ¿Por qué? Pues tengo que explicar que ahí yo creo que empezó mi interés por el estudio de la psicología y sobre todo del mundo emocional. Me hicieron un test a la semana más o menos de llegar de Bilbao. Yo soy de Bilbao y quería estudiar psicología, solamente había psicología en Madrid, Barcelona, Salamanca. Mis padres deciden que me voy a Madrid, pero iba a estudiar el PREU en Bilbao. De repente alguien, que no me acuerdo quién, decide por ley que donde uno vaya a estudiar la carrera tiene que estudiar el pre-universitario, porque es pre-universidad, y entonces las maletas a todo correr, buscar una residencia a todo correr, y Begoña se encuentra en Madrid más perdida que, pues os podéis imaginar, con 16 años, y a la semana en la residencia viene esta psicóloga. Y yo me hacía unas preguntas y pasaba olímpicamente, yo veía que controlaba los tiempos, que movía la cabeza así como diciendo, me estoy encontrando aquí con alguien que... Y cuando me da el resultado me dice, mira, creo que honestamente habrá que decirles a tus padres que te vuelvas a Bilbao, porque mira, no das la talla para poder hacer psicología. Y entonces yo me quedo así y le digo, pues usted a mí no me va a decir que yo no puedo, después de todo el esfuerzo que han hecho mis padres por venir aquí. Y la psicóloga, que le debo la vida, tuvo una intuición o una iluminación y me dice, ¿cuánto tiempo llevas en Madrid? Y le dije, una semana. Y entonces hizo algo mágico, rompió el test. Y me dio una explicación, yo creo que todavía pensaba que era un poco deficiente, y me dio la siguiente explicación. Mira, es que somos como tres partes. Somos tres partes. Tu mente está aquí, tu cuerpo está aquí, pero tu corazón, tu parte emocional todavía está en Bilbao. Cuando las tres estén aquí, yo vuelvo y te hago de nuevo el test. Aquello me salvó la vida. Claro, yo empecé a decir, o sea, que soy 3 en 1. ¿Cómo se come eso? Y ahí es donde empecé a investigar. Me repitió el test, me dijo, eres normal, puedes hacer lo que quieras. Bueno, me salvó la vida. O sea, que hice psicología, pero en mi primer test de inteligencia, Gardner viene y dice lo siguiente. Primero, la inteligencia es un potencial que se puede desarrollar. No es algo que se puede medir con un test de lápiz y papel. No es algo solamente cognitivo. Hay elementos emocionales, como yo pude comprobar en aquella experiencia personal. Pero es que además cada cultura decide quién es inteligente. Porque la persona inteligente que inventa un frigorífico en Alaska no va a ser nada inteligente, porque allí no necesitan ese invento. Tiene que crear productos o generar algo que sean aportaciones importantes para la cultura en la que se encuentre. Una persona que sea aquí muy inteligente le trasladan a un desierto y no sobrevive. Eso significa que este hombre, que yo cuando leí las teorías de Gardner dije hay que levantarle un monumento, bueno, pues lo reconocieron como Premio Príncipe de Asturias, demuestra primero que todos somos inteligentes. Solo que hay distintos tipos de inteligencias, distintos tipos. Él habla ya, en aquel entonces hablaba de 7, 8 y habla ya de 10 tipos de inteligencia. Y dice lo siguiente, todos nacemos con un potencial genético que nos permite ser muy potentes en 1 o en 2 o en 3. Normalmente 2, 3 o 4 inteligencias muy desarrolladas. 2 o 3 medianamente desarrolladas y 2 o 3 muy bajo potencial. Entonces, cuando identificamos las limitaciones, hay gente que a mí me ha dicho, yo no valgo para la música. Bueno, pues será que la inteligencia musical no la tienes muy desarrollada. A mí el ejercicio físico se me da fatal. Bueno, pues será que la inteligencia cinestésica no es lo tuyo. Pero analizando, y él investigó muchísimo para demostrar en el mundo universitario y en el mundo científico que su teoría tenía validez. Él demostró que es como si tuviéramos distintos, permitirme la expresión, que es una metáfora, distintos ordenadores en el cerebro. Para hacer algunas cosas tienen que trabajar en red, obligatoriamente, pero para hacer otras no. Si se estropea uno, no significa que los demás dejen de funcionar. De ahí que tenemos ahora mismo una serie en televisión, que no sé si la habéis visto, The Good Doctor, donde se puede observar que una persona que tiene una discapacidad intelectual importante, que tiene autismo, puede ser sabia, inmensamente bien preparada y dotada para visualizar órganos en el cuerpo y tener
una capacidad de visualización, de memoria y de aprendizaje rapidísimo para otras tareas. Esto significa que todos somos muy inteligentes en algunos campos, medianamente inteligentes en otro y poco inteligentes, pero la inteligencia se puede desarrollar. ¿En qué nos vamos a centrar? En estas dos inteligencias moradas, porque él habla que se puede ser inteligente de forma intrapersonal, inteligente sobre tu propio conocimiento e inteligente con los demás, la inteligencia interpersonal. Gardner y Goleman son muy amigos. Cuando Goleman publica su libro de inteligencia emocional, que fue bestseller, porque aparte de psicólogo es periodista, él había seguido todas las investigaciones de su amigo Gardner. Y entonces demuestra que la inteligencia emocional es, como dice Gardner, algo que se puede desarrollar, pero que hay niños bien pequeños que ya muestran, por ejemplo, una inteligencia interpersonal sobresaliente. Niños que yo he visto con 2 y 3 años que son empáticos y consuelan a los demás. Niños que son líderes natos. Eso sí, el liderazgo en infantil ya sabemos que se va a dirigir a manipular. O sea, hay niños que son tremendamente manipuladores. Consiguen sus objetivos manipulando a los demás. Pero es que para ellos es muy natural porque tienen esa semilla ya de inteligencia interpersonal. Hay otros niños que no, que tienen a lo mejor, son muy soñadores, tienen un gran conocimiento de ellos, pero no se vinculan tanto con los demás con tanta facilidad. Entonces nos vamos a centrar en estas dos formas de ser inteligente. La inteligencia intrapersonal, que es la capacidad de conectar conmigo, con mis emociones, con mis sentimientos, pero también el controlar mis emociones. Como decía Pepa, el saber entrar en una emoción, pero el saber salir de ella también. El saber expresar esa emoción, que no me atrape, que no me quede yo atrapada en una emoción, sino que yo utilice mis emociones y vaya adaptándome a las distintas situaciones de mi vida, pero que no me sienta atrapada en ninguna de ellas, porque si me dejo atrapar no estoy haciendo una buena gestión emocional. Entonces, una persona con inteligencia intrapersonal se conoce, sabe sus objetivos, tiene metas, sueños, tiene ideales, lo tiene muy claro, son niños, niñas que tienen muy claro, que se automotivan por sí solos, que se ponen retos, pero la contraparte y el complemento es la inteligencia interpersonal. La capacidad para saber cómo se sienten los demás, para conectarme con los demás, para motivar a los demás, porque tampoco se puede motivar a todas las personas de la misma manera, para establecer con los demás unas relaciones satisfactorias, para darme cuenta de esas diferencias que hay en la convivencia con los demás y en las interacciones sociales. Claro, la persona con inteligencia emocional realmente comprime estas dos inteligencias, que sería el objetivo que yo voy a plantear como una meta en la educación de nuestros hijos y alumnos. Es decir, ¿podemos ayudarles a desarrollar su inteligencia emocional? Sí. ¿Pero cómo? Pues veréis, aprendiendo a poner nombre, a identificar las emociones, aprendiendo a expresar sus emociones de forma correcta, aprendiendo a comprender las emociones de los demás, lo que vamos a denominar empatía, aprendiendo a utilizar las emociones para adaptarme a distintas situaciones de la vida, porque no todas son operativas. Es decir, hay momentos donde yo sí puedo compartir la tristeza, que sería situaciones donde yo tengo confianza, y hay otros momentos donde yo no puedo ni debo expresar la tristeza aunque la sienta, porque una cosa es sentir y otra cosa es expresar. Entonces, la persona con inteligencia emocional sabe dónde, cuándo y con quién expresa qué y cómo. Claro, todo esto es para nota. Se puede ir logrando cotas cada vez más elevadas de desarrollo de esa inteligencia, igual que se pueden desarrollar las demás. Pero es curioso, no solamente el reconocer, el expresar y el controlar, sino dirigir esas emociones para tener un bienestar personal, para conseguir mis propósitos, mis objetivos en la vida. Es decir, la persona con inteligencia emocional realmente es una persona equilibrada, es una persona sana, que sabe decir que no, que sabe vincularse con los demás y que tiene una serie de herramientas a su disposición para hacer frente a los retos que la vida le presente. Y eso es lo que nosotros, o por lo menos yo, llevo ya muchos años intentando que niños y jóvenes tengan esas herramientas. Por eso, si los padres, las madres, los educadores habláis de las emociones con ellos, ya estamos empezando a poner como la primera simiente, como empezamos a entender que la dimensión emocional es una dimensión más de la personalidad y que no es algo descontrolado, que me sucede, sino que yo puedo comprender mis emociones, pero también puedo manejarlas. Siempre que hablamos, y ahora voy a centrarme en qué lecciones o qué pautas podemos dar para mejorar esta inteligencia emocional en los hijos o en los alumnos, siempre que hablamos de emociones tenemos que entender
que son reacciones muy rápidas, ¿eh? Tenemos que entender que si esta mujer, por ejemplo, está expresando esto, ¿qué está expresando para vosotros? ¿Qué emoción pensáis que hay detrás de esta expresión? Muy bien. Sorpresa, asombro, pero no sabemos por qué, evidentemente. La sorpresa es una emoción básica. Una emoción básica es una reacción muy rápida. Y os voy a decir ya la diferencia entre emoción y sentimiento, porque así yo creo que queda más claro. Vais viajando en un avión, se supone que no tenéis miedo a volar y de repente hay una bajada de presión y se produce un movimiento en casi todo el mundo que dice ¡ah! Miedo en estado puro. Segregas adrenalina, hay una serie de reacciones fisiológicas en tu organismo como respuesta a ese imprevisto que te ha provocado miedo. Dura 1 o 2 minutos como mucho. Si no tienes miedo a volar, luego recuperas el equilibrio y no vuelves a tener esa sensación ni vuelves a sentir miedo. ¿Qué diferencia hay con la persona que siente miedo a volar? Ese miedo es un sentimiento. ¿Por qué? Porque lo nutre el pensamiento. Y empieza a pensar un mes antes o una semana antes de coger el avión. A ver si me toca un piloto de esos suicidas que está en depresión y me quiere estrellar contra un monte. Mira que si están en huelga encubierta y no han apretado bien las tuercas. Mira que sí, y si cogemos un huracán de esos que andan ahora, que está saliendo huracanes por todas partes, empieza con easy, 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 y empiezas a darle pensamiento al miedo y lo conviertes en sentimiento de miedo. Y eso te puede enfermar. Una emoción nunca enferma, pero un sentimiento sí. Pero lo estás alimentando tú con tu pensamiento. Por lo tanto, lo puedes cortar. La emoción no la puedes cortar porque es imprevista. ¿Tú qué sabías? ¿Que vas a gritar antes, un minuto antes de que haga esa caída de presión? No, no. Tú caes como respuesta a algo. Por lo tanto, una emoción se vive como una respuesta a un estímulo, externo o interno. El interno es un recuerdo, un pensamiento. Pero hay distintas formas de expresar emociones. Paul Ekman, el guionista de la serie Miénteme, que si tenéis la oportunidad de ver algún capítulo os lo recomiendo, porque él estudió los microgestos. Él diseñó un programa informático, en eso está basada la serie, que graba a los testigos de un juicio y analizando con ese programa emite un veredicto y se lo da al juez de si ese testigo ha mentido o ha dicho la verdad. Le da igual lo que diga, lo que analiza es cómo lo dice. Y él ha demostrado, yo lo escuché en Nueva York una vez, ha demostrado que hay 8 tipos de sonrisa y 7 son falsas. Entonces, esas 7 falsas tienen su función social, porque cada vez que nosotros sonreímos, la persona que nos ve segrega oxitocina y esa hormona le permite colaborar y acercarse a nosotros. Es lo que decía Pepa de la alegría. La alegría te conecta con la gente porque cuando tú vas a un país, no sabes el idioma, sonríes a todo el mundo. ¿Para qué? Para atraer la colaboración. Sin embargo, si tú pones cara de enfado, alejas a la gente sin darte cuenta. De modo que es muy interesante que los críos sepan desde los 4 o 5 años que podemos disimular y que aunque no estés muy contento en estos momentos, tú puedes poner una sonrisa para dar la bienvenida a un amigo, aunque no te caiga especialmente bien. Es decir, o un primo que no le conoces mucho, pero que llega a casa. Entonces, que la sonrisa es un signo de bienvenida, no significa solo que estés contento. Entonces, de esas 7 sonrisas falsas, estamos aprendiendo mucho porque continuamente nos están diciendo todos los investigadores sobre el cerebro que nos permiten conectarnos con los demás de una manera muchísimo más profunda, pero que hay diferencias entre la sonrisa verdadera y la sonrisa falsa. Hay perfectamente delimitado todo lo que son los microgestos que corresponden a una y a otra. Pero así como podemos fingir lo que sentimos, y a los niños hay que explicarles que sentir es una cosa y expresar es otra, lo que no podemos mentir es con la reacción fisiológica. Cada vez que sentimos una emoción, al torrente sanguíneo le llegan sustancias químicas diferentes. Quiere decirse que cuando estoy enamorada, todo mi cuerpo entero, hasta el dedo gordo de mi pie, sabe que lo estoy, porque hay neurotransmisores, la serotonina, la endorfina, que le están comunicando a ese pie que estoy enamorada. Si me pisan el callo y estoy enamorada, no me duele, porque las endorfinas son opiáceos naturales. Pero me he separado, he dejado a la pareja, me pisan ese callo y me duele muchísimo. Ya no hay esos opiáceos en mi sangre, ya los componentes no están ahí para mitigar el dolor. Quiero decir con esto que las emociones son estados mente-cuerpo. Y se entera antes el cuerpo que tu mente. Estás así como floja, cansada y dices, últimamente estoy tristona porque me estoy acordando mucho.
estás cansada, el cuerpo registra que no tienes fuerza, no tienes energía y luego te das cuenta que estás triste. Y es verdad, porque cada vez que estamos tristes bajan los linfocitos T, bajan las defensas del organismo. Luego hay toda una relación entre órganos del cuerpo, sistemas y emociones. Y esto no lo podemos evitar, simplemente lo tenemos que conocer. Porque cuando luego hablemos de lo importante que es enseñar a los niños a regular sus emociones, les tendremos que decir que una emoción se va con otra. No diciéndoles no tengas miedo, no chilles, no te enfades, no sé qué. El no educa. O sea, el cerebro no recibe el no. Simplemente nosotros funcionamos con el efecto cassette, que para la gente muy joven que no sabe lo que es una cassette, si hay alguien aquí que no sabe lo que es una cassette, ¿cómo borrábamos una música de una cassette? Grabando otra encima. Ya está. ¿Cómo se sale del miedo? Con el amor. ¿Cómo se sale de la tristeza? Con el amor. O de la confianza. ¿Cómo se sale de una emoción? Con otra. ¿Cómo se sale de la rabia? Con la risa, con la alegría. O sea, es imposible un estado fisiológico donde yo esté segregando adrenalina, que esté muy enfadada, y a la vez endorfinas porque me río. Cuando un niño empieza a reírse ya no puede estar enfadado. O sea, es una vía para salir del enfado. El hacer cosquillas, el hacer el payaso, lo hacemos con niños muchas veces sin darnos cuenta. Pero cambiando la emoción puedo cambiar mi composición de mi sangre y que me prepare para dar respuestas más operativas, más adaptativas. Pero todo pasa por demostrar a niños y jóvenes que tenemos libertad emocional en cuanto desarrollamos estas herramientas de autocontrol. Entonces las emociones no me controlan a mí, yo las controlo a ellas y yo sé qué hacer con ellas. Pero para eso tenemos que darnos cuenta de que a veces nosotros mismos somos nuestros peores enemigos. ¿Por qué? Porque a veces tenemos que controlar también los pensamientos. Si yo me levanto por la mañana y estoy diciendo, fíjate, yo ahora tengo que ir a este sitio y me encuentro con esta persona y qué horror, y me empiezo a dar mensajes a mí mismo de amargura, me amargo sola. Me amargo yo sola. Me he puesto las gafas negras, veo todo negro y estoy diciendo que el mundo es horroroso. Pero el mundo ni es horroroso porque yo me ponga las gafas negras, ni es maravilloso porque yo me ponga las gafas rosas. El mundo tiene de todo. Y por eso lo importante es reconocer sin gafas lo que la vida me trae, pero con una actitud de fijarme también en lo positivo, no solamente en lo negativo, que ya los medios de comunicación van a hacerme llegar casi siempre noticias negativas. Eso es otra. Surge como respuesta a cada emoción a algo que sucede fuera o algo que me sucede dentro. Si es de fuera, reacciono. Si es de dentro, yo me doy cuenta, pero los demás no saben qué es lo que me ha pasado. ¿Qué es lo que yo estaré pensando para dar esa respuesta tan a veces insólita, como por ejemplo un adolescente que grita a otro, ¡no me mires! Y tú dices, ¿pero qué le ha dicho? ¿Pero que si no ha pasado nada, si no le ha tirado nada? Ni ha interpretado la mirada como que están hablando mal de él, ha interpretado, es un pensamiento el que ha dado una respuesta emocional. Y por supuesto, no hay emociones buenas o malas. Unas las catalogamos como positivas porque nos hacen sentir bien y otras como negativas porque nos hacen sentir mal. Pero todas las aprendemos a expresar antes de nacer. Que esto es un descubrimiento bastante nuevo porque se sabía que el sistema límbico, la parte del cerebro que procesa nuestras emociones, ya se configuraba, se empezaba a desarrollar a la semana 22. Pero es que hoy en día, con las técnicas de ecografías tan maravillosas que hay, se sabe que los bebés a partir del 6º o 7º mes ya responden, según la música que oiga la madre o según incluso los alimentos que coma la madre, con gusto o con rechazo. Yo la ecografía más divertida que he visto es de un bebé manifestando asco porque la madre había comido, le estaban haciendo la ecografía después de comer, estaba haciendo la digestión, y a través del líquido amniótico le llegó el picante que a la madre le habían metido en un restaurante mexicano, que no estaba en su menú, porque nos acostumbramos a la comida de nuestra madre, pero cuando hay una alteración podemos reaccionar con asco. Es decir, hay emociones que las traemos ya en el código genético, y cuando nacemos aprendemos a manejarlas, pero ya las tenemos. Y aprendemos a cómo las expresamos, en qué lugar, con quién, eso se llama regular. Pero hay ecografías que demuestran que ya expresamos emociones antes de nacer. Por supuesto, cuando tenemos hijos pequeños, o tenéis alumnos pequeños de 1 año, 2 años, 3 años, lo primero que se ve es su temperamento a nivel emocional. Hay niños que pueden aguantar 5 minutos sin que les des de comer, si están acostumbrados a 1 hora,
Hay niños que como faltes un minuto, te retrases un minuto y ya se ponen a berrear. Hay niños que a los 7, 8 meses aparece gente nueva en su mundo y les echan los brazos y se van con ellos. Hay niños que ven un adulto nuevo y se echan para atrás o se vuelven para atrás en brazos de la madre. Es decir, el temperamento y luego el tipo de experiencias que tenemos a lo largo de la vida son los dos elementos que hacen que ante una misma situación personas reaccionen de distinta manera. De hecho, las personas que trabajáis con alumnos os daréis cuenta que si un día decidís, bueno, hoy vamos a hacer en la clase una cosa nueva, vamos a salir del colegio y unos pegan un bote de la silla, bien, bravo, tal, ante la novedad se ponen como locos y otros dicen, con lo bien que estamos aquí, ¿y por qué nos tenemos que ir? ¿Y por qué no podemos aprender aquí? ¿Por qué no hacemos las cosas aquí en la clase? O sea, hay niños que se abonan a la novedad, que les encanta lo diferente, y hay niños que lo que les encanta es lo de siempre, lo ya conocido. Igual que hay gente que va a comprar el pan al mismo sitio, a la misma hora y por la misma calle, y hay gente que le gusta probar distintas. O sea, son rasgos de su temperamento. Y luego, por supuesto, las experiencias que van teniendo, si la primera vez que prueban el mar, pues están a punto de ahogarse y lo pasan fatal, tendrán que encontrar otras experiencias placenteras en el mar, porque si siguen cada vez que van a la playa tienen un problema, mar malo, mar miedo, no van a querer volver al mar. Luego las experiencias que vamos teniendo a lo largo de la vida nos van delimitando. Hay unas emociones primarias, que esas son las básicas que traemos en el código genético: alegría, tristeza, miedo, enfado, sorpresa y asco. Las tenemos todos los seres humanos del planeta, de cualquier tribu, de cualquier sociedad, de cualquier cultura. Todo el mundo, además, cuando ve una foto, si van a los indios Zoe del Amazonas y le enseñan una foto de una persona con cara de asco, los indios dicen, tiene asco, siente asco. O sea, son expresiones que ya Darwin dijo, son expresiones universales. Esto es un lenguaje común y todas sirven para algo. Por lo tanto, todas son legítimas. No podemos, dentro de la inteligencia emocional, decirles a los niños, es bueno que te abones a unas emociones y es mejor que te alejes de otras. No. Tienes la paleta de colores a tu disposición. La vida te llevará a sentir una cosa o sentir otra. Tienes que aprender a vivir esa emoción, recoger la información que te da y luego dejarla. Y luego salir de ella, para que no te quedes atrapada. De alguna forma, hay otras emociones que ya no son tan, vamos a decir, obligatorias. ¿Sabíais que, por ejemplo, hay culturas que no saben lo que es la vergüenza? Nosotros sí, y por partida doble, vergüenza propia y ajena. Tenemos la vergüenza ajena. En muchos diccionarios no existe la vergüenza ajena, no saben lo que es, y sin embargo nosotros sí. Hay emociones, por lo tanto, que la cultura las inculca, la culpa, la vergüenza, los celos, pero que no son primarias. Y vamos a entrar en lo que serían las pautas para desarrollar la inteligencia emocional de los niños. Aristóteles decía, y con muy buen tino, que educar la mente sin educar el corazón no es educar en absoluto. Y decía Pitágoras también, por recurrir a los clásicos, que educar no es dar carrera para vivir, sino templar el alma para las dificultades de la vida. Ahí es donde yo me quiero centrar. Les vamos a dar a nuestros hijos y a nuestros alumnos una caja de herramientas. Una caja de herramientas que les va a permitir enfrentarse a las situaciones difíciles de la vida, que les sirva de forma de prevención de cantidad de problemas. Y hay estudios ya de más de 30 años de cómo a mayor nivel de inteligencia emocional, menos suicidio, menos consumo de drogas, menos bullying, por supuesto, casi ausencia de conductas violentas, falta de depresión. O sea, en casi todos los estudios correlaciona mayor nivel de inteligencia emocional con menor aparición de un montón de conflictos y problemas que hoy en día, por ejemplo, el estrés y la depresión dicen que va a ser la enfermedad incapacitante más grande y con más presencia dentro de unos cuantos años. Entonces, se sabe que es una herramienta de prevención, pero que además les va a permitir sentirse fuertes con capacidad de enfrentarse a lo que la vida les depare, porque si en algo todos padres y madres estamos seguros es que les podríamos escribir una carta profética a los hijos el día de nacer. Y en esa carta les podemos decir, no vas a caer bien a todo el mundo. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo, no? Y no vas a poder hacer nada por eso. Seguro que se te va a morir algún ser querido. Casi seguro. No vas a poder hacer todo lo que quieras. Algunas cosas vas a tener que hacer aunque no quieras. Igual que vas a vivir experiencias maravillosas, vas a tener amigos fantásticos, pero también a lo mejor algún amigo te traiciona.
Seguramente algún amigo te ponga la zancadilla o algún compañero de trabajo. Es decir, en la vida vas a tener luces y sombras, placer y dolor, y yo no te puedo evitar nada de eso. Yo, como padre o madre, aunque te quiera, no te puedo evitar nada. Y el mejor acto de amor que puedo hacer contigo es darte herramientas para que, si en tu vida aparecen esos problemas, tú sepas cómo hacerles frente. Esa es la responsabilidad que tenemos los adultos con respecto a los niños y a los hijos. Por eso, la primera escuela de aprendizaje emocional es la familia, la segunda la escuela. Eso en este orden. La familia, con su estilo de comunicación, puede permitir el desarrollo de la inteligencia emocional o no valorarlo. Fijaros, Gardner dice que para que cualquier inteligencia se desarrolle se necesitan varios requisitos, y hay dos que son tremendamente importantes, que dependen de los adultos: valoración de esa inteligencia y luego darles oportunidades a los niños de desarrollar esas habilidades. Luego hay otras que forman parte ya del trabajo personal de vuestros hijos y vuestros alumnos. Es decir, nadie aprende a nadar con un manual de natación, aprende a nadar nadando. Nadie se hace buen cocinero leyendo un libro de Arguiñano, se aprende a cocinar cocinando. Y nadie es buen conductor leyéndose el libro de la autoescuela. No, tienes que coger el coche y demostrar que sabes. Y eso ya no depende de nosotros como adultos, depende de nuestros hijos y alumnos. Por lo tanto, hay una parte de responsabilidad nuestra, que sería como el 50%, hay otra parte de responsabilidad suya, que sería el otro 50%. Y yo he concretado 8 lecciones. 8 lecciones que cada una daría para explicar mucho, pero prefiero ser como muy didáctica y muy concreta para que luego en vuestras preguntas pueda avanzar o profundizar en alguna de ellas, y así no me paso del tiempo. Lo que sí que es importante es que estos niños, estos hijos o alumnos irán consiguiendo la madurez emocional a medida que nosotros les enseñemos a desarrollar esas habilidades. Les digamos, venga, coge el coche y conduce, venga, ponte a cocinar, venga, échate a la piscina. O sea, nuestro motor es que ellos maduren, ellos crezcan, pero nosotros no podemos nadar por ellos, no podemos cocinar por ellos, no podemos conducir por ellos. Esto está como en la base del desarrollo de la inteligencia emocional. Solamente les tenemos que propiciar situaciones para entrenarse, tanto en el aula como en el hogar. Primero, la primera y la básica, esta es como la A del abecedario: enséñale a poner nombre a lo que siente. Las emociones tienen un vocabulario tremendamente rico, hay hasta 300 términos para expresar emociones. Pero fijaros, en ese mismo vocabulario es distinto decir que yo temo algo o tengo miedo a algo, que estoy horrorizada ante algo. Las palabras ya están expresando el nivel de intensidad de esa emoción. Y esto es importante, que nuestros hijos aprendan a poner nombre a las emociones. Estuve hace poco en un instituto y les iba a dar una charla sobre emociones, y levanta uno la mano y me dice, así con mucha confianza, ¡jo, Begoña, 1 hora! Y entonces yo, tonta de mí, pensé que es que les parecería poco. Yo digo, fíjate, qué interesado está que me dice que es solo 1 hora. Bueno, y me dice, no, es que, dice, a mí me parece muchísimo 1 hora si solo hay 2 emociones. Y entonces yo le dije, ¿qué 2 emociones hay? Me dice, estar bien y estar mal. Y le digo, hombre, pues mira, por lo menos esta hora te va a venir para ampliar vocabulario un poquito, porque en realidad hay más de 300 términos, y tú, ¿estar bien qué es? O estar guay, que me dijo estar jodido. Yo lo digo aquí como más suave, pero lo dijo así. Y le digo, ¿qué es? A ver, traduce. O sea, estar bien es que te has comido un plato de comida que te ha encantado, que estás muy contento por algo, o que están haciendo los demás lo que tú quieres. O sea, ¿qué es estar bien? A ver, no sabía definir, claro. Esto nos dice, como Goleman dice también, que somos analfabetos emocionales, es decir, que muchas veces no hemos recurrido a los términos porque los desconocemos. Y por lo tanto, la primera lección es enséñale a decir lo que siente, a poner palabras, porque además, solo poniendo palabras en lo que sentimos, podemos controlar la emoción. Si yo no sé que tengo miedo, no puedo controlar mi miedo. Si yo no sé que me estoy enfadando, no puedo bajar y salir de mi enfado. Yo tengo que identificar que el enfado va subiendo de intensidad para cuando llegue un momento revertir y bajar el nivel de intensidad. Pero si yo no soy consciente, y esa conciencia muchas veces me la da el cuerpo, porque como decía yo antes, primero el cuerpo sabe lo que sientes y luego se entera tu mente. Décimas de segundo, pero en este orden. Segundo, enséñale a quererse y a valorarse, a conocerse. Una autoestima es como la tierra fértil donde cualquier cosa que siembres va a prosperar.
Yo cuando he trabajado de terapeuta me he dado cuenta que todos los niños y jóvenes con los que trabajaba tenían un factor común: baja autoestima. No se consideraban capaces, se consideraban solamente llenos de limitaciones, no con algún talento. Pero era porque el entorno no valoraba sus talentos que los tenían. Entonces, una buena autoestima es necesario para crecer feliz, y yo diría más, incluso para una buena salud mental. Y aquí hay una cosa muy curiosa, porque las investigaciones nos dicen que hay dos tipos de niños y jóvenes. Unos que tienen una noción de que la inteligencia es algo fijo, estable, y que si a mí no se me dan bien las matemáticas, pues es normal que suspendan las matemáticas porque yo soy nulo para las matemáticas y ya está. Entonces, la mentalidad fija sobre la inteligencia hace que asuman el fracaso antes de que se produzca. Y sin embargo, hay otra mentalidad de crecimiento, que es la que deberíamos impulsar en nuestros hijos y alumnos, que dice: el cerebro es plástico y lo que has hecho hoy mal, mañana lo puedes hacer bien, porque estás aprendiendo continuamente y cambiando continuamente, y porque los seres humanos aprendemos por ensayo-error, no pasa nada. Si ahora se te dan mal las matemáticas, no significa que mañana, con otro profesor, con otro libro o con otra madurez y comprensión, se te den bien. Y esta mentalidad de crecimiento es muy buena para la autoestima, porque así es muy interesante que nosotros valoremos el esfuerzo que hacen por conseguir cambiar un suspenso a un aprobado. Una mala habilidad se entrena y se consigue una buena habilidad, pero el entrenamiento y el esfuerzo previo es necesario. Pero pasa por su mentalidad. Y los que creen que es que a mí se me da mal esto y yo soy muy malo en esto, entonces no voy a aprobar nunca. Esto es imposible. Como pongan la palabra imposible en el cerebro no se motiva, ¿eh? Si a vosotros os dicen mañana que os ponen como reto subir al Himalaya, ¿quién de esta sala iría? Yo desde luego no salgo ni de mi casa, porque no llego ni al campamento base. O sea, lo tengo clarísimo. Pero si me ponen un reto accesible, que yo vea que, bueno, con mis habilidades, mis capacidades, bueno, llego, me motivo y salgo. Pero si no, desconecto, que es lo que pasa en muchos alumnos que tienen fracaso escolar, que el fracaso es de la escuela, no de ellos. Porque alguien les ha dicho que han fracasado. Y ellos se lo han creído. Ellos se lo han creído. Enséñale a tolerar la frustración. Antes Pepa hablaba de la tolerancia a la frustración. No podemos suprimir todas las fuentes de frustración. No podemos decirles desde pequeños que el mundo es como ellos quieran, que las cosas van a ser como ellos deseen y que sus deseos son órdenes. No, flaco favor les hacemos. Hay que decirles: mira, hay muchas cosas que tú no puedes elegir. Y además hay que decírselo con claridad. Hay que decirles: tú no eliges a tus padres, te han tocado los que te han tocado. Por cierto, que si alguien tiene hijos adolescentes, ya sabéis que los padres de los amigos siempre son mejores que los vuestros, o sea, que los propios. Así que si se pudieran subastar los padres o cambiar, pues la mayoría de los adolescentes cambiarían de padres. Eso lo tenéis que asumir como una cosa natural y normal. Tenéis que decirles: mira, pero es que te aguantas con los hermanos que te han tocado, es que no me gusta pues te aguantas. Es que estos compañeros no me gustan, te aguantas, es lo que hay. Es que esta profesora me gustaría que me tocara el otro, pues te aguantas. O sea, en inteligencia emocional hay un verbo más fino que es asumir, y en castellano se dice aguantar. Te aguantas. Luego vas a trabajar, que estos compañeros no me van, te aguantas. Tú puedes elegir, es que este jefe mejor, pues te aguantas, a no ser que seas autónomo. ¿Puedes elegir a la pareja? Sí, afortunadamente sí, pero la familia de la pareja va en el lote. O sea, te aguantas con la que te ha tocado. Realmente elegir al 100% a los amigos, solamente a los amigos. Entonces, nuestros hijos tienen que saber que, por supuesto, aunque se van a enfocar en buscar objetivos, metas, a tener hobbies que les satisfagan y tener amigos con los que se lo pasen bien, van a tenerse que aguantar cantidad de veces ante cantidad de situaciones que no pueden modificar. Y yo me he encontrado con adultos, pero claro, madurar no es cumplir años, son adultos pero no maduros, que se enfadan porque ha llovido este fin de semana. Y yo el plan que tenía era hacer no sé qué, y fíjate, pues te aguantas. Es que tú puedes cambiar el tiempo. Tú puedes cambiar el tiempo. Plan B, si hace sol tal y si llueve B. O sea, es que los seres humanos tenemos que asumir, pero desde pequeñitos, que hay cantidad de cosas que no está en nuestra mano cambiar. Y eso se llama ayudarles a tolerar la frustración. Incluso decir con una sonrisa, pues mira, plan B, porque llueve, pues ya está, pues no pasa nada, porque tú no puedes cambiar el tiempo.
Cuarta lección, enseñarles a regular sus emociones. Esta es una herramienta clave, porque regular no significa ahogar ni reprimir. Justamente el título de este seminario, estos cursos de normas y límites, hace referencia a esta lección tan importante. Por eso me voy a detener un poquito más. Controlar no es reprimir. Vamos a ver dos escenas de dos ríos. Este río va controlado, tiene cauce. El agua va por su cauce, tiene margen derecha, margen izquierda. Este es un río controlado. Las emociones controladas fluyen, pero fluyen de una forma canalizada. Aquel río se ha desbordado y causa destrozos. Pero el problema no es el agua, es que o han puesto un impedimento, por ejemplo, en la canalización del agua, como ha pasado muchas veces, que se ponen a construir justo donde hay lugares por donde desaguan los barrancos o los torrentes. Entonces significa que cuando el agua destruye es cuando no hay límites y entonces inunda. Volviendo para atrás, ahogar o reprimir las emociones siempre tiene coste físico, siempre. Muchísimos. Yo trabajo mucho con médicos porque el máster de musicoterapia en el que doy clases está dentro de medicina de la Autónoma y muchos problemas físicos, sobre todo de tumores, aparecen por represión emocional continuada, por no asumir emociones, por no elaborar el duelo, por no permitirte el darte cuenta que hay una emoción que te está haciendo daño y engordar esa represión va contra ti. Las dos formas equivocadas de expresar las emociones son la explosión, entonces hago daño a los demás, o la implosión, me lo trago y me hago daño yo. Yo he trabajado con algunos niños con intento de suicidio, pero muchos problemas de suicidio de adolescente está muy directamente relacionado con no saber regular sus emociones. Creen que el mundo va contra ellos, entonces tragan y desaparecen, porque ya no saben qué hacer. Entonces, enseñarles a sacar, a expresar y a liberar es una labor incluso de prevención de muchísimas cosas. Evidentemente, para educar se necesita tiempo, normas y límites, pero sobre todo amor. O sea, yo creo que habéis tenido un acierto muy importante en titular estas jornadas, porque en realidad muchas personas, sobre todo a lo mejor padres o madres primerizos, es que si le quiero, ¿cómo le voy a decir que no? Precisamente porque le quieres, le tienes que decir que no. Los límites, el afecto, van de la mano, no son excluyentes. Pero además es que lo necesitan los niños y los alumnos para crecer sanos y saber a qué atenerse. Lo que está claro, y esto sí que lo quiero dejar puntualmente un poco reseñado, que los límites se deben dirigir hacia las conductas, no hacia los sentimientos o emociones que generen. Es decir, ningún niño, ningún adolescente, ningún joven le va a gustar que le digas que no a algo. Y puede incluso que dé un portazo y que ponga mala cara, pero a ti lo que interesa es que no haga lo que le has dicho que no. Porque nadie, ni un niño, ni un joven te va a decir gracias mamá, gracias papá, porque los límites me ayudan a crecer. O sea, no. Pedir que estén contentos y que asuman con tranquilidad, no. Corresponde un enfado, que corresponda a un enfado. Nosotros como adultos es muy bueno que también dejemos y legitimemos esas emociones de enfado de nuestros hijos y de protesta. Sí, protesta lo que quieras, pero no es no y se acabó. Y este es el límite. Has llegado más tarde de la hora propuesta para un sábado, el próximo domingo o el próximo día que salga, ya sabes que tienes que venir una hora antes, se acabó la historia. Y este es el límite que te pongo yo. Ahora, doy por hecho que te vas a enfadar. Yo como adulto te lo puedo decir. Ya sé que te va a sentar fatal, no me importa. Va en el lote, es que va en el lote. O sea, no tengo que ser una buena madre, un buen padre, un buen docente, queriendo que me quieran a costa de que me digan a todo qué bien, qué bien, qué bien. No, habrá momentos que me digan qué mal, qué horror. Tengo que contar con ello. Por eso cuando los hijos, y esto es muy importante porque nos pone a nosotros en situación de maestros de autocontrol, cuando los hijos o los alumnos están abrumados por sus emociones, nuestro trabajo consiste en acompañarles desde la calma, pero no unirnos a su caos. Aquí tenemos que entender que las emociones son contagiosas, pero que ¿quién influye sobre quién? El que tiene más poder de influencia. Entonces, nosotros deberíamos de ser líderes emocionales y tener más poder de influencia sobre ellos. Pero si ellos nos desbordan a nosotros, es que les hemos dado el poder a ellos. Y ahí nos estamos equivocando. Así que, en este sentido, tenemos que ser conscientes de ese contagio emocional que podemos hacer a nuestro favor y al suyo, interviniendo desde la calma, desde nuestro autocontrol. Quinta lección, enséñale a entrar en calma.
Es curioso porque nos dicen los investigadores que cuando somos pequeñitos, cuando somos bebés, hasta el 1 o 2 años, los bebés y los niños pequeños necesitan al adulto para calmarse. Es decir, el bebé llora, el bebé se pone nervioso y la mamá, el papá o el adulto que esté le tiene que calmar. Si se hace ese proceso bien, a los 3 años pueden empezar a calmarse solos. Pero los niños que no han sido calmados por los adultos no pueden calmarse solos, no saben. Creen que cuando una emoción está totalmente desbordada en ellos, es que les domina y ya no saben qué hacer con ella. Y tienen que saber que ha habido un adulto que ha hecho algo para que de mucho miedo ha entrado en seguridad, para que de mucho enfado ha entrado en calma. El adulto ha hecho algo y le ha calmado. Y aprende 2 cosas. Primero, mis emociones importan. Y segundo, el adulto me da algo, hace algo conmigo y salgo de esa emoción. A los 3 años puedo hacerlo yo para salir de esa emoción. Y ahí empieza verdaderamente el autocontrol, porque antes es una regulación externa. Calmarse no solamente ayuda a manejar y a superar el control emocional, sino también estimula el sistema inmunológico, y esto es tremendamente importante. Por eso deberíamos incorporar como padres, madres o educadores técnicas de relajación. Los niños tendrían que aprender técnicas de relajación muy sencillas. Tendrían que aprender técnicas de respiración, técnicas de visualización, técnicas a modo de juegos, por supuesto, que luego cuando sean más mayores las pueden ir adaptando a su madurez y a sus necesidades, pero el encontrar espacios de calma y el encontrar situaciones donde les ayudemos a entrar en calma, les va a propiciar un equilibrio no solamente emocional, sino también físico. De hecho, el papel de los hobbies es precisamente este, el encontrar espacios donde haces algo que te gusta simplemente porque te gusta, sin ningún fin ni objetivo, sino pasarlo bien. Y de hecho, el deporte, las actividades artísticas son actividades que son reguladoras emocionales por definición. Enséñale a pensar en positivo, que se enfoque en el lado positivo de la vida, que también existe. Enséñale a que después de todo problema o ante todo problema hay que buscar soluciones. No podemos estar todo el día hablando de los problemas. Si estás todo el día hablando de los problemas, formas tú parte del problema. ¿Hay un problema? Vamos a buscar soluciones. Yo me acuerdo que a través de uno de mis cuentos me escribió una madre, uno de mis cuentos se llama Peligro en el mar, y acaba diciendo, todos los problemas tienen solución. El caballito Quino tenía razón. Ante un problema en el mar, pues los animales reaccionan de distintas maneras. Me escribe una madre, que yo no conozco, y me dice, estábamos mi marido y yo discutiendo, y se acerca la pequeña de 3 años, nos coge a los 2 de la mano y me dice, papi, mami, todos los problemas tienen solución. El caballito Quino tenía razón. Y dice, fue pertinente, sabía perfectamente que estábamos discutiendo por un problema y nos dio una lección a los 2 que nos dejó mudos. Es decir, los niños van interiorizando que hay que encontrar alternativas ante las situaciones difíciles, que uno no se debe centrar solamente en dar vueltas y vueltas y vueltas a lo negativo, y que cuando uno se pone a pensar aparecen situaciones creativas que pueden dar respuesta a ese momento malo o que pueden dar solución a ese problema que está planteado. Pero desde la creatividad, y la creatividad solo nace de la calma, no puede nacer de una mente agitada. Entonces, pensar en positivo se ha demostrado que también mejora la salud, pero que además genera una convivencia muchísimo mejor, porque a nadie nos gusta tener al lado a alguien que nos está contando todo el día cosas negativas, que está echando como el pulpo tinta por donde pasa. Entonces es muy importante ser positivos, pero no ponernos gafas rosas de optimista y decir el mundo está maravilloso. No, optimismo realista. En el mundo pasan cosas buenas, pasan cosas malas, pero yo me voy a enfocar en preguntar a mis hijos y a mis alumnos, que es una técnica muy bonita, todos los días, cuéntame algo positivo que te haya pasado hoy y cuéntame algo negativo que te haya pasado hoy. Como la mayor naturalidad, todos los días pasan cosas buenas y cosas que no me gustan. Algunas te harán pasar bien, otras te lo harán pasar mal. Cuéntame de las dos un poquito y así les ayudamos a equilibrar. Enséñale a ser empático, ya voy terminando. La empatía previene la violencia y es una de las habilidades emocionales más importantes de la inteligencia interpersonal. Y una de las más valoradas, incluso en muchas empresas y en aquellos entornos laborales que se trabaja con personas. Incluso la persona empática tiene muchos puntos a su favor a la hora de vincularse emocionalmente con los demás, porque sabe de quién se puede fiar, sabe con quién quiere estar, sabe que no tiene como un radar especial para captar las señales de los demás.
Y evidentemente la empatía es la base de la solidaridad, el altruismo y la educación de valores. Y por último, enséñale a ser asertivo, a decir que no, a poner límites a los demás, a respetarse a sí mismo, porque si se respeta a sí mismo, no va a permitir que nadie le falte el respeto. Muchos de los problemas de maltrato que tenemos en nuestra sociedad es falta de autoestima y falta de asertividad, las dos As, pero es que van muy relacionadas. Decir que no, el no tener que ceder siempre a las demandas de los demás, el sentirte libre para expresar lo que tú opinas, sin denostar a los demás, sin quitar la palabra a los demás ni violentar. Todas estas enseñanzas es como prepararles para que interpreten el mapa de la vida, pero cada hijo o cada alumno elige la ruta. Nosotros solamente le tenemos que dar lo que necesite para el viaje, que son recursos y estrategias que puede llevar en la mochila para ayudarle a enfrentarse a los retos que la vida le depare, que ninguno de los que estamos aquí sabemos cuáles van a ser, ni siquiera para nosotros, así que menos para nuestros hijos y para nuestros alumnos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Begoña.